En las semanas iniciales del embarazo, el embrión está formado por tres capas de células a las cuales se les denominará respectivamente endodermo, mesodermo y ectodermo. A lo largo del desarrollo intrauterino, el cuerpo se irá formando a partir de estos conjuntos de células. La capa del endodermo se convierte progresivamente en el aparato respiratorio y en el digestivo, mientras que el mesodermo da lugar a los huesos, los músculos, el sistema circulatorio y la notocorda, a partir de la cual se desarrolla la columna vertebral. El sistema nervioso y la piel surgen del ectodermo, la capa más externa de las tres. Durante las primeras semanas, el ectodermo evoluciona hasta transformarse en la placa oval plana. Esta placa posee una hendidura, el surco neural, que dará lugar al tubo neural al unirse los segmentos de la placa. El sistema nervioso periférico aparece a partir de las crestas neurales, porciones de la placa oval que se separan de esta al cerrarse el tubo neural. El tubo neural se convertirá más adelante en el canal medular y los ventrículos cerebrales. De sus paredes surgirá el sistema nervioso central. Hacia el final del primer mes de gestación, la parte anterior de la placa neural se divide en tres secciones que poco después formarán el encéfalo. El procéfalo se convertirá en la corteza cerebral, el tálamo, el hipotálamo y los ganglios basales, el mencéfalo en el tronco cerebral y el rombecéfalo en el cerebro, la protuberancia y el bulbo raquídeo. En el cuarto mes de gestación, las células gliales empiezan a formar vainas de mielina alrededor de los axones. Esta sustancia aumenta la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos, además de que protege a los axones. Los nervios relacionados con la motricidad se mielinizan antes que los que se asocian con las sensaciones. Es por esto que los bebés nacen con los reflejos básicos. El proceso de mielinización se intensificará durante los primeros meses después del nacimiento y continuará posteriormente, al menos hasta la pubertad. El neurodesarrollo es a través de un proceso dinámico de interacción entre el niño y el medio que los rodea. Como resultado se obtiene la maduración del sistema nervioso con el consiguiente desarrollo de las funciones cerebrales y, a la vez, la formación de la personalidad. El desarrollo del cerebro es un proceso muy complejo y preciso, que inicia muy temprano en la vida y continúa varios años después del nacimiento. Existen periodos críticos para el desarrollo cerebral normal, siendo los principales la vida intrauterina, el primer año de vida. Podemos resumir las etapas del desarrollo del cerebro en estas cuatro: proliferación neuronal, migración, organización y laminación del cerebro y mielinización. No son etapas consecutivas, se van superponiendo y pueden ser afectadas simultáneamente si existe algún agente externo o interno presente en el medio. Un ejemplo es el consumo de alcohol de la madre gestante o la desnutrición del niño menor de 2 años. Ambos procesos pueden afectar más de una fase en forma permanente. La proliferación de las neuronas es un proceso que ocurre en la primera mitad de la gestación. A través de este proceso se da origen a 100.000 millones de neuronas que el cerebro posee. Todas las neuronas deben desplazarse a su lugar final en la corteza durante el proceso llamado migración. Este segundo proceso se da de adentro hacia afuera, es decir, desde la parte más profunda del cerebro donde nacen las neuronas hasta la corteza o borde externo. Se trata de un proceso muy preciso y el momento más importante ocurre en el segundo trimestre del embarazo. Pueden ser afectados por la exposición fetal a medicamentos, infecciones, tóxicos, desnutrición y estrés materno, entre otros, y producirse malformaciones cerebrales importantes como consecuencias de estos eventos, conocidas como trastornos de migración neuronal. La niñez intermedia es la etapa del desarrollo que va aproximadamente desde los 6 a los 12 años. En esta etapa se van a presentar diversos cambios, tanto a nivel físico, cognitivo, como a nivel psicosocial, que serían las tres grandes dimensiones que abarca el desarrollo. A nivel del desarrollo físico, los cambios ya no van a ser tan drásticos quizás como en etapas anteriores, pero sí van a ir paulatinamente aumentando en lo que es la talla y peso. Es una etapa que se considera bastante saludable. No necesariamente tenemos que esperar enfermedades importantes. Los procesos respiratorios son los más comunes. Pero si el niño lleva un sistema nutricional de buenos hábitos alimenticios y de buenos hábitos de sueño y ejercicios que los llevan a una vida saludable, pues espera que todo marche adecuadamente.
A nivel cognitivo, o lo que es la parte más intelectual, también vamos a ver más avances en lo que es el razonamiento lógico del niño y en lo que es el desarrollo del lenguaje. Estamos frente a un niño que ha iniciado el proceso formal de la educación, donde el tema de la lectoescritura y los aprendizajes básicos de la aritmética tienen una importancia bastante relevante. En esta etapa de la niñez intermedia es muy importante que le podamos ofrecer al niño unos buenos hábitos de vida saludables, a nivel de su alimentación, hábitos de sueño y de ejercicio. Al mismo tiempo es muy importante que en casa haya estructura, tengamos horarios definidos y sobre todo que podamos encontrar un balance y equilibrio en todas las actividades que el niño tiene que hacer. Asimismo, también que haya tiempo para esa parte académica, aunque no enfaticemos tanto necesariamente en la parte académica, sino que encontremos ese equilibrio en todo. Que el niño pueda vivir muchas oportunidades de aprendizaje y este equilibrio conjuntamente con la parte afectiva y esa seguridad que le damos en el hogar pueda servir de base para el inicio de una adolescencia segura, satisfactoria, donde se va a iniciar el proceso de búsqueda de su identidad de una manera más definitiva. El cerebro alcanza su máximo tamaño al final de la infancia. La adolescencia es un momento crucial en la maduración de la personalidad, ya que el cerebro se redondea mediante una especie de poda de las ramificaciones que eliminan lo superfluo. Se modelan las conexiones entre neuronas en la sinapsis. Al mismo tiempo se van protegiendo las acciones con una funda de mielina para mejorar la conducción de la información. Poco a poco estas terminaciones se van uniendo a otras, formando fibras y fascículos. De esta forma, aproximadamente de los 8 a los 18 años, la sustancia gris se va convirtiendo en sustancia blanca, como una onda que alcanza en distintos momentos las diferentes zonas del cerebro. Al mismo tiempo, al mismo tiempo que ocurre este proceso, se perfeccionan las facultades cognitivas, la capacidad de estudio, lectura, memoria, entre otras. Los lóbulos parietales encargados de la coordinación del movimiento maduran primero, después maduran las áreas que procesan los estímulos sensoriales. El desarrollo continúa en las áreas de que maduran. Los lóbulos parietales encargados de la coordinación del movimiento maduran primero, después maduran las áreas que procesan los estímulos sensoriales. El desarrollo continúa en las áreas de los lóbulos frontal y temporal encargados del proceso cognitivo y emocionales. Finalmente, la onda de maduración alcanza la corteza prefrontal, implicada en el control de los impulsos, el juicio y la toma de decisiones. Este patrón universal muestra las diferencias naturales en la maduración del cerebro de las chicas y los chicos, lo que se debe a que las hormonas de la pubertad se producen a edades diferentes y de forma distinta. La maduración conlleva cambios emocionales, mentales, psicológicos, sociales, influidos por las hormonas sexuales, cuya concentración se incrementa dramáticamente en la pubertad. Aumenta el interés por la actividad sexual, se experimentan cambios en la motivación, los impulsos y las emociones. En definitiva, se altera el mundo efectivo personal, en una etapa en que los sistemas que integran las emociones en las decisiones racionales aún están madurando. Este patrón universal muestra las diferencias naturales en la maduración del cerebro de las chicas y los chicos, lo que se debe a que las hormonas de la pubertad se producen a edades diferentes y de forma distinta. La maduración conlleva cambios emocionales, mentales, psicológicos, sociales, influidos por las hormonas sexuales, cuya concentración se incrementa dramáticamente en la pubertad. Aumenta el interés por la actividad sexual, se experimentan cambios en la motivación, los impulsos y las emociones. En definitiva, se altera el mundo efectivo personal, en una etapa en que los sistemas que integran las emociones en las decisiones racionales aún están madurando.